voy a realizar un recorrido por la historia y desarrollo de las revistas en Chile, orientadas al trabajo de narrativa gráfica, de historieta, de ilustración con narración, ¿ah? El texto y el dibujo que van siendo utilizados para narrar más fantásticas historias maravillosas que han ilusionado y han estimulado a las generaciones a lo largo del tiempo. Voy a comenzar por la revista Correvuela, que se publicó en Chile entre los años 1908 y 1927. A mí lo que me gusta especialmente de esta revista es que además uno encuentra las primeras obras gráficas de Coque Délano, un gran artista nacional que se desarrolló en estas publicaciones con una gráfica espectacular que incluía, por cierto, política, humor, poesía, historietas, crónica, cuentos, etcétera, etcétera. Hoy tiene alto valor en la conformación de nuestra identidad. Por otra parte, también en el año 1908 hasta el año 1960 se desarrolla la revista El Peneca. Esta publicación estaba orientada a un público infantil, también era bastante miscelánea. A mí me gusta mucho esto de, por ejemplo, las narraciones que van mostrando distintas imágenes con textos. Eso algunos estudiosos le han llamado el proto-comics, ¿eh? Una versión anterior, digamos, a la historieta. Y además, porque estaba llena también de sorpresas como esta. Los primeros cómics publicados en Chile. Esta portada pertenece a Coré, Mario Silvaosa, uno de los mayores y más importantes ilustradores que ha tenido nuestro país. Por otra parte, la revista Fausto, publicada entre 1924 y 1964, también incluía todo esto que es misceláneo, toda esta narración con mucho texto, ¿m? Y además empieza a introducir temas como la ciencia ficción. Es fabuloso cómo se va mezclando con novela negra, con cuentos fantásticos, etcétera, etcétera. Una tremenda y muy recordada publicación. Me consta cuando hablo con gente adulta mayor que la recuerda con mucho cariño sus infancias. Revista Topace, que se desarrolló entre 1931 a 1970, también contó con una gran cantidad de artistas, particularmente Coque Délano, se los mencionaba hace un momento, que de hecho es el autor de esta portada, en que su personaje Verdejo, un personaje popular, ácido, crítico al respecto de la vida nacional, la vida política especialmente, se encuentra ni más ni menos que en el varón von Pilsener, creado por Lustig y que es considerado uno de los primeros personajes de narrativa gráfica en Chile. Veamos. El Cabrito, 1941 a 1949. Acá también tenemos una revista miscelánea que traía todo tipo de ilustraciones, cuentos infantiles, calendarios, historietas, cuentos, etcétera, etcétera. Me parece fascinante recorrer estas páginas que estaban coronadas por una portada maravillosa que primordialmente fue desarrollada por un gran dibujante chileno llamado Aduard, ¿m? Con estética del cartoon. Entonces, acá tenemos algo que es muy especial porque es muy colorido, muy vivo y está conectado con las distintas corrientes artísticas gráficas del mundo. Ahora bien, en 1955 nace la que será la revista más conocida, más famosa y más popular en Chile, que es Condorito. Elegí este número en particular porque yo lo amaba cuando era niño. Me encantaba esta idea de Condorito, bueno, teniendo aventuras página a página muy distintas, tiene muchas vidas Condorito, y además porque esta en particular está vinculada a la ciencia ficción, que amo profundamente. Y en la portada vemos a Condorito con Yayita, y la sodera que ha quedado en la luna. Ese sentido del humor que tiene Condorito, esos cohetes con patitas, etcétera, etcétera. A mí personalmente, bueno, y a todo Chile, y por extensión al mundo entero, les fascinó. Gran personaje Condorito. A propósito del tema de la ciencia ficción, en el año 1965 nace la revista Rocket. Su director, Temo Lobos, muy interesado en la ciencia ficción, desarrolla esta que es considerada una de las primeras publicaciones, no solo en Chile, en el mundo, dedicada específicamente a la ciencia ficción. Se desarrolló hasta 1966. Al parecer,
A la gente no le llamaba tanto la atención el tema, sin embargo, ahora es una revista de lujo, de culto, y que tiene obras extraordinarias, muy sombrías, muy vanguardistas para la época. Ahora bien, se insistió en el tema de la ciencia ficción y nace la revista Comic Nauta, esto es en el año también, 1966. ¿Mm? Ahora, con una mirada más humorística, más caricaturesca, también con la participación de grandes dibujantes de la época. Debo decir que había un intento en Editorial Zigzag, una editorial enorme que había en esos años, que tenía un cierto monopolio en la producción de revistas, por prestar atención a estos géneros de la historieta que estaban surgiendo en el mundo entero. Y es por eso que, de la mano de Luis Serna, nace revista Capitán Júpiter, una suerte de Superman a la chilena, bastante bien dibujado, yo diría. Los guiones son flojitos, pero me parece muy interesante el intento de desarrollar el tema del superhéroe en nuestra nación. De hecho, su base secreta está ubicada ni más ni menos que en la isla de Pascua. Ahora bien, en 1968 nace esta revista Capital, completamente vanguardista para la época, que fue Mampato. Esto se desarrolló entre el 68 y el 78. ¿Cuál es la particularidad de esta revista? De la mano de un gran director inicial, Eduardo Armstrong, comienza a desarrollar no solo historieta, no solo cuento ilustrado, sino que además textos sobre ciencia, sobre historia, sobre deportes. Era un misceláneo espectacular. Nosotros que leímos esto en nuestra niñez, ampliamos nuestros horizontes simbólicos a través de la revista Mampato. Conocimos el mundo, viajamos de la mano de sus autores por distintos territorios, por distintas culturas. Fue una cosa muy, muy importante que hasta el día de hoy ha marcado, digamos, una visión al respecto de lo que es el rol de la revista, que tiene que ver, por cierto, con la entretención, pero también con el tema de la educación. Y en ese sentido, ya a finales de los años 60, comienzan a aparecer nuevos artistas jóvenes, renovadores, que tienen muy claro este rol que se les ha asignado a nivel cultural. Y de hecho, ya en los 70, de la mano de editorial Kimantú, aparece revista La Firme, de los dibujantes Hervi, los hermanos Vivanco y José Palomo, que desarrollan una obra crítica, ácida, social, vinculada a todos los procesos políticos y sociales que se estaban desarrollando en la época. Hay que ver que ellos ya habían tenido una experiencia con revista La Chiva, y que en este caso, a nivel ya macro, comienzan a desarrollar una publicación que fue determinante en la educación popular. Es una hermosísima experiencia esta, y además con la revista Cabro Chico, también orientada a la infancia, pero desde una mirada de los olvidados, de los marginados, de toda aquella gente que no se veía reflejada en las obras. Entonces, es muy interesante ver cómo se transforman, por ejemplo, fábulas o cuentos infantiles a una perspectiva de reflexión social. Eso actualmente es muy usual en la literatura infantil, es muy común que existan ese tipo de juegos simbólicos al respecto de la transformación de los cuentos. Y por otra parte, era muy interesante que además se prestara atención a la ciencia ficción, pero desde una mirada social, y yo diría distópica. Presentaba reflexiones muy profundas, no subestimaba a las niñas y niños. ¿Mm? Entonces, este es un tremendo ejemplo de transformación, y con eso estamos terminando esta primera parte de reflexión al respecto de las revistas en Chile.